estamos confiados, Señor, de que por medio de tu Hijo Jesucristo podemos llegar a tu presencia, podemos acceder a ti, Padre, con el respeto, con la humildad, Señor, con el temor, con la reverencia que tú mereces, porque tú eres un Dios santo, pero sabiendo, Señor, que tú nos amas y que nos has recibido por medio del sacrificio en la cruz. Y te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Dios Espíritu Santo, quien nos bendiga, Señor, con el entendimiento de tu palabra. Por favor, haznos entender la importancia de este tema. Haznos entender, Señor, que por medio de tu santidad como atributo, nosotros debemos dar testimonio en este mundo de que estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo, Señor, porque pertenecemos a tu reino. Señor, te quiero dar gracias porque veo a mis hermanos conectados, porque está Luisa entre nosotros, Señor, y porque a cada persona que pueda escuchar este mensaje, este compartir, sea tu espíritu tocándolo, Señor, para que seamos transformados por medio de tu palabra, para que seamos vivificados por medio de tu espíritu y para que sea tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el que nos guíe a toda verdad. Gracias, amado Padre. Te entregamos este tiempo y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bueno, muchachos, de verdad que contento. Ah, mira, ahí está también Francisco. Buenas noches, ahí veo que está David. Hola David, buenas noches, mucho gusto, Dios te bendiga. Eh, si no puedes hablar o si puedes hablar, tranquilo, no te preocupes, después al final conversamos un rato, pero de verdad que es un gusto, David, que estés entre nosotros. Yo me llamo Omar y bueno, en este grupo, David, nosotros compartimos de la palabra de Dios y nos llenamos de la presencia de su espíritu. Vamos entonces, para continuar en este tema tan apasionante, como les digo, tan hermoso como lo que es la santidad. Hoy vamos a seguir entendiendo, muchachos, lo que Dios, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, le ha querido enseñar al hombre, a sus hijos, a su pueblo, de qué es su santidad. Porque ya entrando directamente en el tema, tenemos que estar claros una cosa, como lo dijo el apóstol Pedro, muchachos. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pero entonces necesitamos en nuestra práctica, en nuestro día a día, entender qué quiere Dios con nosotros, cómo quiere Dios que nosotros vivamos en santidad y qué debemos hacer nosotros para poder vivir en santidad. Parece que fuera algo un poco paradójico, parece que chocara o que contrastara, porque somos pecadores, pero el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Esto, como ya les dije, para hacer un breve resumen, para refrescar, la salvación como tal, ya ustedes saben que eso es instantánea, eso es de inmediato, en un solo momento, al creer en nuestro corazón y en nuestro espíritu de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y que ha venido a ser el Señor de nuestras vidas por medio de lo que es este proceso ahora de santidad, que la santidad es un proceso que dura toda la vida. Y santidad traducido no es más que la obediencia y el sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios. Al conocerlo, así como se los envié en estos días que estábamos leyendo Juan 17, al entender que el conocer al único y verdadero Dios es lo que nos da paz y vida eterna. Eso es estar en santidad, sujetarse a la perfecta obediencia de Jesucristo e imitarlo en todo por medio de la obediencia a su palabra. Entonces, fíjense algo, dentro de todo lo que ya nosotros veníamos hablando, tenemos que entender de que la santidad podemos estar claro en que es el atributo que menos podemos comprender al modo intelectual, pero cuando venimos a ver la santidad de Dios, para nosotros tomar ese ejemplo, debemos entender de que Dios no solamente es perfecto en justicia, no solamente es que Él está apartado o totalmente alejado de todo mal y de todo pecado, sino que Dios nos ha venido a invitar a que nosotros llevemos ese mismo estilo de vida y que de la única forma en la práctica que lo podemos hacer es por medio de la oración, por medio de apartarnos un tiempo para estar en su presencia, y esa será la única forma en la que nosotros podremos vivir en santidad, aprender a vivir en santidad. Yo creo que la mejor forma, ya yéndonos directamente a la palabra de Dios,
en que podemos aprender esto es yéndonos al libro del profeta Isaías. Vámonos a ir, muchachos, al libro del profeta Isaías para que podamos seguir entendiendo lo que es la santidad de Dios. Fíjense que en el capítulo 6 de Isaías podemos entender, para hacerles un resumen rápido, que Isaías en su tiempo era prácticamente el hombre más probo, era el hombre más importante, el hombre más respetado en su época, en todo Israel. Era un hombre que era no solamente respetado, sino en cierta forma como reverenciado, porque era un hombre santo, era un hombre de Dios. Pero fíjense que aquí en el capítulo 6 vamos a entender muy claramente lo que es el tiempo de Isaías, comparándolo a nuestras vidas, a nuestro propio tiempo en la humanidad, para poder entender cuán necesario es poder estar en comunión con Dios para alcanzar esa santidad. Fíjense cómo dice desde el versículo 1 del capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 y con 2 volaban. Y el uno decía al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. Entonces, fíjense bien, ya yo les he dicho en varias oportunidades, hermanos, que el único atributo prácticamente que es repetido de esta forma así en toda la Biblia es la santidad, porque los israelitas tenían la costumbre de que cuando querían recalcar, y eso creo que ya se lo he explicado, cuando querían confirmar algo, lo repetían varias veces. Entonces, fíjense que Dios, dentro de todo lo que es este contacto con el ser humano en la revelación de su palabra, Él nos hace entender de que al momento que dice santo, 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 es el medio distintivo por el que Él quiere que nosotros verdaderamente lo conozcamos. Dios, ya hemos visto a través de todos sus atributos que el hecho de conocerlo es poder entender cómo es su naturaleza, pero el rasgo, la característica más distintiva de Dios es esa santidad. Si estos ángeles llamados serafines decían santo, 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 era por una razón muy sencilla. Fíjense que los serafines como tal, estos que tenían 3 pares de alas, estaban en la presencia de Dios. Fíjense que dice que con 2 alas ellos cubrían su rostro, y esto era porque la propia gloria de Dios, la santidad de Dios, o sea, su naturaleza, su propia forma de ser, era algo tan, pero tan glorioso y tan sublime que ni siquiera los ángeles, que son perfectos, creados en santidad, ni siquiera ellos mismos podían, digamos, soportar o tolerar lo que era la santidad de Dios. Y esto se los digo porque a nosotros, al traerlos a la práctica, debemos entender algo. Como toda nuestra vida hemos sido criados en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que no toma ni presta importancia a lo que es la santidad de Dios. Nosotros siempre, como humanidad, hemos tomado lamentablemente el camino, la decisión de vivir apartados de Dios, sin tomar en cuenta las cosas que a Dios le gusta para nuestro estilo de vida, para como nosotros vivamos, y que así nosotros podamos estar cerca de Él. Esto se los digo porque cuando lamentablemente nosotros vemos cómo vivimos y lo comparamos a como la Biblia expresa y describe cómo es la relación incluso de Dios con sus ángeles, podemos entender de que el hombre no entiende su santidad. El hombre no entiende lo que es la santidad de Dios, y mucho menos si no conocemos a Dios y si no entendemos lo que es su santidad, no vamos a poder nosotros entender cómo debe ser nuestro estilo, nuestra forma de vivir. ¿Cuántas veces nosotros no hemos comentado y compartido que Dios es un Dios santo, que ni siquiera tolera una mala palabra de parte de nosotros, lo que en Venezuela nosotros llamamos como groserías o vulgaridades, un solo pensamiento? Y entonces el hombre y la mujer que quieren o que luchan para poder acercarse a Dios, lamentablemente confunden el hecho de querer realizar sacrificios, ofrendas o tener digamos, un estilo de rituales de religión en donde trate de agradar a Dios, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, en función de cómo poder vivir en santidad
y de cómo poder agradarle a Él para poder acercarnos es poder conocerlo por medio de su palabra, de sus escrituras, y así nosotros poder entonces entender cómo por medio de su personalidad, hablando de una forma muy humana, Él va a comenzar a moldear nuestra vida. Recordemos que así como no es por obras que somos salvos, tampoco es por obras que nosotros vamos a ser santificados. La santidad va a venir a ser un proceso en el que día a día nuestra naturaleza se va a adaptar más conforme a la de Él. Fíjense, yo no sé si ustedes lo han pensado o se han dado cuenta, pero los invito mientras les hablo que piensen en esto, que mediten en esto, que en la medida en la que nosotros hemos podido compartir a lo largo de todos los jueves, a lo largo, vamos a decir, de estos años, aún sin darnos cuenta, nuestra naturaleza, nuestra propia forma de pensar o nuestra propia forma de hablar, de actuar, de relacionarnos con los demás, ha cambiado. Y eso ha venido a ser única y exclusivamente por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes, en mí, en cada uno de nosotros. Fíjense, y ya quiero para ser más contundente todavía, para no ser tan teórico, tan abstracto, para ir más a lo real. Fíjense que el apóstol Pablo, apóstol del cual nosotros ya hemos hablado mucho, conversado mucho, antes de conocer a Dios, que era un hombre religioso, fíjense que él odiaba con todas sus fuerzas a este nuevo camino, a esta nueva secta, como lo llamaban ellos, de los cristianos, ¿no? Entonces les quiero leer en Hechos capítulo 9, en el versículo 4, para que nosotros podamos ver algo y quiero que prestemos mucha atención en esto. Fíjense cómo dice en la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, permítanme, voy a comenzar desde el versículo 1. Saulo, fíjense cómo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a poner un punto allí. Fíjense algo. Saulo, como ya lo leímos, él respiraba amenazas de muerte. O sea, Saulo era un hombre que quería torturar y asesinar a las personas de este nuevo camino. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, Saulo nos estuviera persiguiendo a nosotros para matarnos. Y cuando él, o sea, cuando el pecador se confronta, se enfrenta por primera vez al santo, ahí prácticamente inmediatamente cambia su naturaleza. Cuando el pecado se encuentra con la santidad, así como se los dije el jueves pasado y como se los he repetido, así como cuando nosotros venimos a estar en la presencia de Dios, querramos o no querramos, estemos conscientes o no, nuestra naturaleza va a cambiar. Allí es donde comienza tu proceso de santidad cuando te confrontas al Señor y no te queda otro remedio más que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres tú ahora que yo viva, que yo tenga mi estilo de vida? Miren, hermanos, se los digo hasta como testimonio personal y que he hablado con muchos hermanos de distintos países, de distintas denominaciones, de distintas religiones. El hombre siempre fracasa en su proceso de santidad cuando trata de luchar con sus propias fuerzas, cuando no busca genuinamente apartarse y tener un tiempo de intimidad con Dios, porque solamente la esencia del Espíritu Santo, solamente la esencia de la santidad de Dios es la única que genuinamente te puede a ti cambiar para que tú comiences a llevar una vida en santidad.
como les dije el jueves pasado, esto no tiene ninguna fórmula mágica. Esto no son 3 pasos para poder ser santo o un libro para que tú lo leas y aprendas a ser santo. No, la santidad simplemente viene a nosotros comenzar a tener una genuina relación con Jesucristo y Él, su personalidad va a comenzar a moldar, a hacer molde en nosotros para que así como Saulo, que antes nosotros ofendíamos a Dios, así como antes nosotros tomábamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios y queríamos tener el control de toda nuestra vida, ahora al nosotros enfrentarnos a esta verdad de la palabra de Jesucristo, entonces, como Saulo le dijo, nosotros le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estilo de vida quieres tú que yo lleve? ¿Cómo debo yo manejar cada una de las áreas en mi vida, hasta en lo más pequeño? Eso significa, hermano, en la práctica de tu vida, que tú te rindas al Señor. Si alguna vez has escuchado y tal vez no lo habías entendido o no sabías cómo era llevarlo a la práctica, eso de rendirse en la presencia de Dios, es que tú le digas a Él, Señor, ahora voy a comenzar yo a vivir, es como a ti te gusta, como está en tu palabra. Ahora no voy a ser yo el dueño y el que tome las decisiones de mi vida, sino vas a ser tú. Eso, hermanos, para poder tener comunión entre nuestro hacer, nuestra vida diaria y esta parte espiritual, esta lectura y el seguimiento de Cristo, está de una forma muy sencilla. Si tú en la medida del tiempo de cada día continúas leyendo de la palabra de Dios, aprendiendo de cómo a Dios le gustan las cosas, en tu día a día, con tu máximo, tú poniendo tu máximo esfuerzo en todo y confiando en el Señor, tú vas a hacer lo mejor de ti, pero dejando que tanto las consecuencias como los resultados de cada acción y de cada acto en tu vida, se los dejes al Señor. Créanme que en estos casi 30 años, muchísimas personas me han preguntado, pero ¿cómo debo llevar mi estilo de vida? ¿Cómo sé yo si debo tomar a la izquierda o si debo tomar a la derecha? Si escojo esto o si escojo lo otro. Si tú dejas que el Espíritu Santo te llene, que llene tu vida, así como una mano llena un guante, entonces, como tu mano mueve y dirige el guante, el Espíritu de Dios llenándote va a ser él el que va a poner en ti el freno al momento en que tu naturaleza quiere imponerse, la sabiduría para el momento en el que debas tomar una decisión, la templanza para el momento en el que tengas que frenarte en tu naturaleza y dejar que sea Cristo el que nazca en ti, el que sea el que tenga el dominio y que los demás puedan ver en ti entonces ese cambio y esa diferencia. Fíjense que los apóstoles, cuando andaban con Jesús, ellos eran hombres todos, ustedes lo saben, algunos pescadores, otros recaudadores de impuestos. Habían distintas personalidades, pero entre uno de ellos, que era Pedro, el que sabemos que se llamaba Simón, pero que el Señor le puso de sobrenombre Pedro, al momento, en un momento de su vida, le dijo, apártate de mí, no me mires porque soy pecador. En ese momento, Pedro, entendiendo frente a quién estaba, entendiendo su naturaleza, lo que hizo fue avergonzarse, sentirse mal, porque Pedro entendió que estaba delante de Dios y reconoció la miseria de su vida, reconoció que había llevado toda su vida sin buscar la voluntad de Dios. Al momento de estar frente a la santidad y a la gloria de Dios, lo que reconoció fue vergüenza y sumisión, y por eso le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. O sea, Pedro estaba muerto de vergüenza. Y les digo esto, hermanos, porque solamente en la medida en la que ustedes se acerquen a Dios, la luz de Jesucristo los va a hacer ver su pecado, los va a hacer entender nuestra miseria, nos va a hacer entender de que cada vez que nos acercamos a Dios, entonces tenemos más necesidad de acercarnos a Dios. Entonces, el santo es el único que te va a cambiar a ti. Allí no hay fórmula, no hay secreto, sino eso va a ser una vida de comunión en la que, por ejemplo, en los matrimonios, así como una persona se amolda y se adapta a la otra,
Así en esta relación de santidad, nosotros nos vamos a amoldar y adaptar a la naturaleza de Cristo. Fíjense, para poder continuar con esto, los quiero invitar que vayamos un momento a Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, a Éxodo capítulo 15. Vamos un momento a Éxodo capítulo 15, versículo 11. Esto es, amados, como les digo, no es más que una forma de poder ir entendiendo poco a poco lo que es la naturaleza santa de Dios. Fíjense en el versículo 11 como dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ya les explico eso. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjense que aquí como dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Recuerden, para ponernos en contexto, el pueblo de Israel había salido de estar bajo la esclavitud, ustedes lo saben, por 400 años de Egipto, y entonces en la cultura egipcia que había tantos dioses y ellos mismos que habían nacido en esa cultura, muchísimo, porque en 400 años muchas son las generaciones, entonces ellos estaban comenzando a conocer a Dios y decía, bueno, pero ¿quién como tú? O sea, ¿quién como este Dios que conocemos? Así nos ocurre a nosotros cuando comenzamos a llegar a Cristo, que nosotros traemos, si me permiten decirlo, tanta basura, tanto sucio que hay en nuestro espíritu, que nosotros comenzamos a ver lo que es vivir en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, en el precepto de Dios. Nosotros entendemos que Dios nos ha llamado no a que seamos como el mundo, sino que nos parezcamos conforme a su santidad. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De ninguna parte de su creación dijo eso, ni de los animales, ni de la naturaleza. Cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo hombre, aunque seamos pecadores, tenemos una remanescencia, tenemos algo, un rastro de la presencia de Dios, de la imagen de Dios en nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, cuando venimos a entender que es Dios en nosotros, allí comienza nuestra naturaleza a decrecer, ahí comienza lo que es el yo a menguar para que sea Dios el que viva en ti. Yo les voy a decir algo y créanme que no es simplemente ni para hacerlos sentir bien, ni para endulzarles la oreja, pero en todo este tiempo que yo vengo caminando con ustedes, sobre todo con los que ya tienen más tiempo, yo he podido ver cambios en ustedes. Yo he podido ver cómo Dios ha ido procesando, cómo Dios te ha tomado de la mano y así como con el barro, el alfarero le da forma a la vasija. Yo he visto cómo ustedes han cambiado aún y cuando yo no tenga mucho contacto con ustedes. Yo he podido ver cómo César, desde el César que conocí en los primeros días hasta hoy, cómo la naturaleza de Dios te ha moldado, hermano, cómo has ido cambiando y cada vez puedo ver más la naturaleza de Cristo en ti. Solimar, contigo creo que es con la que menos hablo, pero de lo que Selva me cuenta, de lo que conversamos, de ciertos detalles que yo puedo ver cuando sé algo de ti, yo he visto como el Espíritu de Dios te ha ido moldando, te ha ido cambiando. Así igualmente como con Selva, con mi hermana en Cristo, cuántas cosas Selva no me ha contado o me ha dado testimonio o de lo que me ha contado de su familia o de su propia vida, tanto como mujer, como con César, como con los hijos. Allí ustedes dan testimonio de cómo veo yo que el Espíritu Santo los está haciendo diferentes, cómo el Espíritu Santo los está cambiando, los está amoldando. Ahora, fíjense bien algo. ¿Recuerdan ustedes que les dije que nosotros, que esto a diferencia de cualquier otra religión, esto no es que nosotros nos vamos a ir a esconder a un templo, que nos vamos a rapar la cabeza, que vamos a ser diferentes? No, 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 no. Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y permítanme, aquí lo tengo, ya mientras les voy hablando, fíjense cómo el Señor Jesús, cuando habla con su Padre, miren lo que les dice en el versículo 15.
o mejor dicho, les voy a leer del 14 para que entiendan el contexto. Yo les he dado tu palabra, refiriéndose a sus apóstoles, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora sí vamos al versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense, repito, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros no somos llamados a ser como esos ascéticos o como los esenios. Me perdonan si no conocen a estos hermanos, pero, o sea, los ascéticos, los esenios, o sea, ese tipo de personas que, me quiero apartar del mundo entero, me voy a encerrar en el apartamento o no voy a acercarme a nadie. O miren, por ejemplo, tengo un ejemplo que me pareció muy triste y muy doloroso, pero escuché una persona en una oportunidad que dijo que iba caminando, no era un sacerdote católico, era un sacerdote de otra creencia, pero un niño de la calle, un niño pobre, sucio, se le acercó y lo agarró por la manga y el sacerdote le quitó la manga, prácticamente le arrancó y le dijo, ¿cómo te atreves a tocar la túnica de un hombre de Dios? Le dijo a un niño que simplemente a los ojos de ese sacerdote su pecado era que estaba sucio y que era de la calle. Jesús, como ustedes lo saben y como ya le hemos leído su palabra, hubiera agarrado a ese niño, yo me imagino que lo hubiera cargado, lo hubiera besado, le hubiera hecho cariño en la cabeza. O sea, Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense cómo dice, no somos de este mundo, como tampoco nuestros señores de este mundo, pero él dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad en la que nosotros nos tenemos que santificar? Tu palabra es verdad. O sea, Dios te ha llamado a ti y no es por casualidad. Dios te ha llamado para que conozcas su palabra, para que conozcas la verdad de lo que Él quiere en tu vida, cómo manejes tu vida como hombre, como mujer, como trabajador, en tus relaciones sentimentales, en tu relación familiar, en todas las cosas de tu vida. Dios lo que quiere es que tú puedas vivir como su hijo vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Que estemos en este mundo, pero que nosotros no dejemos que el pecado, que el mundo nos contamine, que nuestro corazón se llene es de la verdad de la palabra de Dios, que es lo único que nos santifica, su palabra, su presencia, para que entonces, así como yo he visto en ustedes que han ido dando esos cambios, ustedes puedan dar ese testimonio, esa veracidad, esa verdad en el mundo, para que ustedes vayan y prediquen esta verdad, el evangelio, y prediquen con su forma de vivir, de que ustedes son personas como cualquiera, están en sus trabajos, están en sus relaciones, pero que hay algo que es distinto en ustedes, que la naturaleza de tu corazón, que la naturaleza de tu espíritu es distinta porque tú quieres seguir la verdad y el camino de Dios. No es seguir una religión, no es que todos los domingos estás clavado a las 7 de la mañana en la iglesia, es que genuinamente tú tengas una relación con Cristo de obediencia y de sujeción. Allí es donde la santidad va a comenzar a limpiar tu vida y te va a comenzar a transformar. Te va a comenzar a transformar para que tú entonces seas diferente a los demás. Fíjense cómo Pedro, cuando desafortunadamente negó a Jesucristo 3 veces, la mujer le dijo, pero es que tú eres como él, es que tú caminas como él. Y recuerda que les dije que eso de caminar como él es que vivía como él, era como él, o sea, lo copiaba, lo imitaba en todo, era su discípulo. Entonces, dentro de nuestra vida, y ya para ir terminando, que nos quedan 9 minutos, dentro de lo que podemos ver aquí, y les voy a dar ahorita unos breves pasajes, podemos ver que cada vez que nos acercamos a Dios, nosotros somos transformados. Sé que esto se los dije la semana pasada, ahorita se los digo mejor ya con pasajes, con citas bíblicas. Vamos a ir al Antiguo Testamento, a un libro muy pequeño que se llama
el libro del profeta Habacuc. En el libro del profeta Habacuc vemos en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, fíjense cómo dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio, y tú, oh rosa de la profundidad, para castigar. Miren cómo dice el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Los pongo rápido en contexto. Habacuc estaba viviendo una época así como la que nosotros igualmente vivimos, una época donde lo que se ve es pura maldad, donde lo que se ve es egoísmo. Bueno, en la época de Habacuc eran ciertas cosas diferentes, pero hoy en día vemos aborto, vemos tantas cosas, vemos tantas religiones, vemos ahora todo eso del LGBTQ y yo no sé qué, vemos el odio, vemos las crisis, la corrupción, las hambrunas, o sea, tantos problemas que nos aquejan a nosotros en el mundo. Entonces Habacuc aquí lo que está hablando con Dios y le dice: oye, Dios mío, tú que eres un Dios santo, tú que eres un Dios que tus ojos no se contaminan con el mal, eso simbólicamente lo que quiere decir, o sea, tú no te mezclas con lo malo, tú no practicas lo malo, o sea, una cosa muy distinta de ti es lo malo. Él comienza a hablar así con Dios, pero cuando Dios entonces le responde a Habacuc, entonces Habacuc en ese momento, y ahí lo podemos ver en el capítulo 3, Habacuc entonces comprende y entiende que Dios, dentro de su santidad y en su soberanía, Él tiene el control no solamente de todas las circunstancias, sino de tu vida, a pesar de que parezca de que tus circunstancias en algunas oportunidades puedan arroparte o ser mayores que tú. Debemos aprender, así como lo podemos ver en los capítulos 1 y 3 de Habacuc, que solamente en la presencia de Dios es donde podremos aprender a conocer de su naturaleza, donde la santidad de Dios nos va a impregnar en nuestra vida. Y fíjense, ya para cerrar por hoy, porque bueno, falta muchísimo, para cerrar por hoy, miren la respuesta de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni las vides hallen fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Claro, Habacuc está hablando de los problemas de hace más de 2600 años. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los de ciervas y en las alturas me hará andar. Cuando Habacuc comienza a hablar primero con Dios en el capítulo 1, está desconsolado, está desesperado. Le dice: oye, Dios mío, tú que eres un Dios santo, tú que no te contaminas con nada malo, tus ojos no pueden ser contaminados. Pero ¿qué pasa con lo que estoy viendo, con lo que ocurre? ¿Por qué el mal vence? ¿Por qué todas las cosas siempre parece que estuvieran en contra? Cuando Dios le responde, entonces Habacuc se humilla delante de Dios y le comienza a decir: aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque no haya el fruto de la vida, o sea, aunque pase lo que pase, yo me gozaré, me alegraré en ti. Eso es una confesión de confianza en la naturaleza de Dios. Ahora sí, para cerrar, fíjense que muchas personas, yo no sé si ustedes alguna vez, no lo digo a modo de, digamos, de recriminar, pero no sé si alguna vez en sus vidas se han ido hablando en criollo, se han ido a echar las cartas o han visto el tarot o les da curiosidad el horóscopo, o siempre el ser humano, si no han hecho eso, simplemente está pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a ocurrir el año que viene, cómo va a ser este 2021. ¿Por qué es tan importante, amados, que conozcamos los atributos de Dios? ¿Por qué es tan importante que conozcamos la naturaleza del carácter de Dios? El que de verdad conoce a Dios, el que ha comprendido o el que ha comenzado a estudiar los atributos de Dios, como la soberanía, como la santidad, como la justicia, no se preocupa ni siquiera por el día de mañana viernes. Eso no quiere decir de que no te planifiques, eso no quiere decir de que no seas responsable, sino escuchen la palabra, sino que no te preocupes, porque Dios, si lo conoces, si conoces su carácter justo, si conoces su carácter santo, si conoces su carácter de que es todopoderoso,
entenderás que al Dios al que le sirves, Él tiene cuidado de ti, Él se preocupa porque tu naturaleza pecadora, porque la miseria que hay en mí cambie día a día, y Dios nos va a guardar. Y aunque el mundo entero se esté cayendo a pedazos, el Dios en el que has creído, el Señor Jesucristo, va a cuidar de ti, va a cuidar de tu familia. Y no importa lo que pase, no importa lo que falte, si tú has comenzado este camino de Jesús, que lo podemos llamar ahora santidad, de vivir bajo su gracia, bajo su voluntad, de comenzar a hacer las cosas diferentes a como las hace el mundo, Dios en su amor te va a proveer de lo necesario, te va a bendecir en tu vida conforme a su sabiduría y nunca jamás te va a abandonar, nunca jamás te va a desamparar porque Él lo prometió en su palabra. Entonces, no te preocupes del viernes, no te preocupes ni de comida, no te preocupes absolutamente de nada. Entrega todas tus angustias, cambia tu angustia por oración, busca vivir en la santidad, en la obediencia de Dios, como dijo él, tu verdad es tu palabra, que nos santifiquemos en su palabra para que entonces no solamente recibamos bendición de Dios, sino para que Dios pueda utilizarnos, porque no nos va a utilizar mientras no comencemos ese camino de santidad y podamos con orgullo no solamente decir que somos hijos de Dios de verdad, sino que les sirvamos predicando a los demás la verdad de su palabra. Amados, bendito sea Dios. Nos quedan 2 minutos. Falta mucha tela por cortar. Les tengo que seguir contando, obviamente, de qué es la santidad y cómo Isaías la experimentó en su vida. Pero ya antes de terminar, yo quiero, por favor, Luisa, ya que tenemos la bendición, el agrado de estar contigo compartiendo en esta noche, quiero que nos des tu impresión, por favor, de qué te ha parecido de esto que hoy has escuchado, de lo que es vivir en santidad y de qué significa para nosotros como humanos, como pecadores, lo que es vivir en santidad. Bueno, Omar, ahora muy bonitas las palabras de hoy, escuchar la palabra y que Dios nos mande el mensaje de la santidad a través de ti, que te utilice como canal para que nosotros estudiemos cada vez más su palabra y estemos más cerca de Él. De verdad que me parece muy, muy oportuno hablar ese tema porque sí, es verdad, estamos pasando por un momento mundial de cambios tan impresionante que a veces no entendemos qué pasa, pero sabemos que son pruebas que en el camino se nos van presentando y que tenemos que tratar de mantener el norte, que siempre tiene que ser seguir los pasos de Dios y ser imagen y semejanza a Él. Entonces, qué mejor qué tema para hablar esta noche que la santidad. De verdad, gracias por compartir con nosotros tan lindas palabras, Omar. Gracias, Luisa, gracias, hermana. Bueno, toda la gloria sea para nuestro Señor. Sí, Amén. Así es. amén. Amén. Gracias, Luisa, gracias. A ver, ahora un hombre, César, ¿qué opinas de lo que hemos comenzado a caminar dentro de lo que es el atributo de Dios, es la santidad? ¿Qué opinas, hermano, de lo que es la santidad a lo que nosotros normalmente como hombres hemos entendido en este mundo que es lo bueno o lo correcto, confrontando con lo que es la santidad de Dios? Hola Omar, buenas noches. Buenas noches. En cierta forma, aclaramos un poco las dudas con respecto a lo que la santidad es, si bien nosotros teníamos en cuenta que no todos podemos llegar a ser santos, que efectivamente nadie lo va a hacer, y también teniendo en cuenta lo que teníamos en conocimiento de lo que eran santos, sabemos que santos solamente hay uno. Entonces eso de alguna manera nos hace establecer ese límite en cuanto tratamos en la medida de lo posible acercarnos a Él, sabiendo que nunca llegaremos a, a donde Él está, pero siguiendo bajo sus ordenanzas, bajo sus reglas, bajo sus leyes, que son las que nos hacen acercarnos de alguna manera más a Él, caminando conforme a su verdad. Amén, amén. Gracias, César, gracias y me alegro de verdad, hermanos, que esta palabra los edifique. Y como siempre les digo, los invito, amados, a que se santifiquen en la presencia de Dios, a que lean su palabra. Ya para terminar,
Selva, ¿te gustaría compartir con nosotros, hermana, lo que hasta ahora tú has podido ver, lo que el Señor te ha hecho entender de la importancia de la santidad en nuestra vida como hijos de Dios? Buenas noches para todos, Omar. Mire, en cuanto a la santidad como tal, solo puedo darle gracias a Dios, porque es un don, es un atributo que nos comparte y realmente no sabemos en qué momento se va a dar en cada uno de nosotros. Posiblemente pienso yo en mi ignorancia que hasta no tengamos conciencia del nivel de santidad que puede haber en cada quien, dependiendo cómo va creciendo espiritualmente. Lo que sí es cierto, o sea, un poco en el tema en profundidad que tocaste hoy de vivir en fe. O sea, cuando tocaste esa parte en particular, les quería compartir algo muy personal. Cuando yo estaba pequeña y tenía problemas pues, por venir de un matrimonio que no estaba consolidado, yo siempre veía era como que divorcios, rupturas, todo aquello, ¿no? Pero algo en mi corazón, si yo es conocer de la palabra de Dios, sin saber ni siquiera que Dios es amor, algo me decía a mí siempre una palabra, alguna frase me llegaba a mi ser que decía, crea en el amor. Y yo decía, no, yo creo en el amor. Yo creo en el amor, no importa. Si esto no está funcionando en mi familia, yo creo en el amor. Y seguía adelante. Y te estoy hablando de muy niña. Y después seguía adelante y veía que de repente mis relaciones no funcionaban. Y yo decía, bueno, no me funcionó, pero yo creo en el amor. Y yo creyendo fielmente, es decir, viviendo por fe sin saberlo, he podido en mi vida, a mis 40 años, realmente darme cuenta que siempre ha estado el amor. Aunque algunas circunstancias de nuestra vida no se nos dan como deseamos, si echamos para atrás y miramos, vemos siempre la presencia de Dios. Y esa presencia de Él, por su amor y su misericordia, ya cuando tenemos esta madurez donde realmente llevamos un orden en nuestra vida, donde nos damos cuenta que Dios Padre siempre ha estado, pero aún así nos busca es que tengamos orden, que nosotros tengamos una vida como Él lo ha establecido desde el principio, y siendo nosotros obedientes, podemos ver que efectivamente estamos encaminados, y esto lo digo también por fe, no sé en qué nivel estoy yo, no me puedo cuantificar, pero estamos encaminados a su santidad, porque finalmente siempre ha sido así, Él nos ha preparado. Por fe nosotros nos hemos mantenido en esto tan hermoso que tiene para todos, en todos sus atributos, que nos ha permitido compartir con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Selva. De verdad, gracias. Bien, David, amigo, no sé si ahorita estás en la disposición, no sé si puedes hablar. Me gustaría al menos, por favor, que te presentaras, aunque creo que posiblemente todos los que estamos aquí, bueno, es más, de hecho, yo creo que yo era el único tal vez que no te conocía. No sé si Arelis también, pero quisiera que te presentaras con nosotros, David, o al menos que dieras una palabra. Por supuesto, repito, si te es posible, no sé si estás trabajando y solo estás de oyente. Si no puedes, no te preocupes, tal vez en otro momento, pero quiero darte la bienvenida, hermano. Si puedes tener ahorita la oportunidad, hermano. Si no, no hay problema. Tú interrúmpeme, ¿ok? Pero de verdad que eres bienvenido, David, a que puedas participar con nosotros todos los jueves. Sé que, digamos, eres amigo, creo que de la familia de Solimar, de Selva. Lo que quiero decirte de corazón es que eres bienvenido para que cada jueves compartas con nosotros. Igualmente, Luisa, de verdad que es una bendición que contar con tu presencia, hermana. Me gustaría antes de retirarnos, por favor, lógicamente, que hiciéramos una oración de despedida y quiero orar particularmente, no porque los otros no lo ameriten, sino que quiero orar ahorita por David y por Luisa. David porque hoy está por primera vez con nosotros y por nuestra hermana Luisa. Vamos a ponernos en oración. David, tranquilo, si no puedes hablar ahorita, repito, no hay ningún problema, ¿ok? Hola Omar, buenas noches. Perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches. De verdad muy contento de la invitación que me hizo Solimar a este audio. Muchas gracias. De verdad se ve que el Señor habla a través de usted. Bueno, Dios me permita poder escuchar este audio los demás días que lo hagan, ¿verdad? Si me dice que lo hacen todos los jueves, bueno, estaré pendiente para escucharlo. De verdad que estoy a disposición, pues sí, trabajando, pero pues gracias a Dios puedo permitirme escuchar su palabra. Qué bueno, qué bueno. Gracias, David, gracias por tu palabra.
Y de nuevo, eres más que bienvenido